Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Yuan. Bienvenidos a mi canal Aprender Chino es fácil. Este curso está basado en mi libro Aprender Chino es fácil. Consta de 20 lecciones. Sé que para muchos el idioma chino es muy difícil. Sin embargo, con este libro y los tutoriales de mi canal, puede ser fácil e interesante de aprender chino. En este curso podrá aprender el deletreo y les voy a enseñar trazo por trazo a escribir los caracteres chinos y explicar sus significados. También les voy a explicar cómo se deben formar oraciones según el orden de la palabra en el idioma chino. Paso a paso, descifrando los secretos. Para facilitar el aprendizaje, si gustan, puede también adquirir el libro Aprender Chino es fácil en formato digital o impreso en Amazon.com o solo en formato digital en Play Google Libro. Así que comenzamos con la primera lección. Lección 1. Pinyin significa deletreo. Hanyu Pinyin significa deletreo de la lengua china. Es un sistema de transcripción fonética oficialmente reconocido en la República Popular China. Cambia el uso de los caracteres tradicionales chino a fonética. Esto es usar la escritura latina para transcribir fonéticamente el idioma chino. Este sistema ayuda a quienes no conocen la escritura china a pronunciar las palabras chinas. Fonética. La unidad fonética de la lengua china es la sílaba, la cual se compone de 3 elementos: la consonante, la vocal y el tono. Las vocales simples. Si la vocal es de una sola, se llama vocal simple. En Hanyu Pinyin hay 6 vocales simples. Aquí tenemos los 6. La primera se pronuncia igual que en español. Se pronuncia A, A. Y el que sigue es E, E. El que sigue es Y, Y, Wo, Wo, U, U, Yu, Yu. Ese vocal que tiene una forma de U con 2 puntos arriba, en realidad en español también lo utiliza. Por ejemplo, la palabra pingüino, cigüeña, ungüento, vergüenza, también utiliza esta letra. Vuelvo a pronunciar otra vez estas 6 vocales simples en Hanyu Pinyin. La primera es A, A, E, E, Y, Y, Wo, Wo, U, U, Yu, Yu. Esta vocal se pronuncia como si fuera Y en español. Y este como si fuera O en español. Wo, Wo. Y este como si fuera U, U. Las vocales compuestas. Si la vocal
es de más de una, se llama vocales compuestas. Y estas son las siguientes vocales compuestas en Hanyu Pinyin. Esta que está compuesta con un A y I se pronuncia ai, ai, ai. El siguiente, ei, ei. Y este se pronuncia wei, wei, ao, ao, ou, ou, you, you, ye, ye, yue, yue, an, an, en, yin, yin, wen, wen, yun, yun, an, en, yin, yin, vong, vong, ya, ya, yao, yao, yen, yen, yang, yang, yong, yong, wa, wa, wo, wo, why, why. Y vamos a ver la diferencia entre estas, A y N, A, N, y las de estas que tienen un G de más. Aquí vemos esta. Si la vocal termina en una consonante nasal, se llama vocal nasal. Hay en chino vocal nasal delantera y trasera. Las vocales nasal delanteras son an, en, yin, wen, yun, yen, wan, yuen. O sea, son estas. Y las vocales nasal traseras son an, en, yin, won, yang, wan, yon. La diferencia entre las vocales nasales delantera y trasera es que la trasera tiene una letra G de más. Y cuando en la pronunciación las delanteras, la consonante nasal se pronuncia corta y ligera. Y las traseras, la consonante nasal se pronuncia alargada y acentuada. Por eso veamos la diferencia en la pronunciación entre las vocales nasal delantera, que son estas, y las de trasera, que son estas. La diferencia es estas de vocales nasales traseras, se pronuncia más alargada y acentuada. Veamos la diferencia. Esta se pronuncia an, en, yin,
yin, wen, wen, yun, yun. Y las pronunciaciones de las vocales nasales traseras son más alargada y acentuada. Por ejemplo, an, an, en, yin, yin, von, von, yang, yang, yon, yon. Y la diferencia entre esta y esta se pronuncia yen, yen, y esta se pronuncia yang, yang. En el chino hay 21 consonantes. Por sus pronunciaciones se agrupan de la siguiente forma. Aquí tenemos 6 grupos de consonantes. Y ese se pronuncia po, po, como si fuera P-O en español. Po, po. Y esta es po, po. Sale un aire, tiene una aspiración. Se coloca un papel cerca de la boca y el papel se mueve, porque sale un aire en la boca. Po, po, mo, mo, fo, fo. Y esos dos son más sencillos. Como lo ven, así lo pronuncian. Mo, fo. Po, po, mo, fo. El siguiente grupo. T, 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 t. También sale un aire. N, n, l, l. La diferencia entre esta y esta es nasal. N y este es L. El siguiente grupo. K, k, k. También sale un aire. K, J, J. El siguiente grupo. Ji, ji, chi, chi. También tiene una aspiración. Sale un aire en la boca. Chi, si, si. Chi se pronuncia como si fuera CHI en español y si como si fuera si en español. Chi, chi, si. Y ese grupo que viene. Ese grupo de consonantes se pronuncia enrollando la lengua hacia paladar y se pronuncia zh, zh, ch, ch, sh, sh, r, r, r. Ese R en español se pronuncia como si fuera, suena como Y, pero con la lengua enrollando hacia el paladar. Y el siguiente grupo. En este grupo, los consonantes se pronuncian. Coloco la punta de la lengua entre los incisivos superiores y los inferiores y deja escapar el aire con un ruido de roce. Suena sorda, no aspirada. Z, ts, s, z, ts, s. Entre ese grupo y el que sigue tiene su parecido. La diferencia es si ese grupo se enrolla la lengua hacia arriba y ese grupo coloca la punta de la lengua entre los incisivos superiores y los inferiores. Esa es la diferencia. Voy a pronunciar de nuevo. Zh, ch, sh, r, z, ts, s. Y voy a pronunciar una vez más estos 21 consonantes. Po, po, mo, fo, t,
n, l, g, k, h, ji, chi, si, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Son 6 grupos de consonantes. Cada grupo, las posiciones articulatorias son iguales. Y la diferencia consiste en la presencia o ausencia de la aspiración. Aquí tenemos unas notas. Cuando la U va al principio de una sílaba, se transcribe en W. Por ejemplo, cuando va U al principio de una sílaba, se transcribe de esa forma, se pronuncia wo, wo, wa, wa. Si la U constituye por sí sola una sílaba, se transcribe con wu, wu. Cuando la Y va al principio de una sílaba, la Y se transcribe en Y, por ejemplo. Como esta sílaba, la Y se transcribe en Y. Se pronuncia en yen, yen, yao, yao. Si la Y constituye por sí sola una sílaba, la Y se transcribe en yi, y, yi. Cuando yin y yin constituyen por sí solas sílabas, se transcriben y-i-n y y-i-n-g. Y ahora vienen los tonos. Los tonos en la lengua china es muy importante. Los distintos tonos de una misma sílaba denotan diferentes significados. Y una sílaba del mismo tono puede ser representado con diferentes caracteres y cada carácter tiene su significado. Por ejemplo, estos son los caracteres que se pronuncian en el mismo tono de una misma sílaba. Se pronuncia ma y ese carácter significa mamá. Y ese carácter significa limpiar. Y ese carácter significa acariciar. Estos 3 caracteres pronuncian exactamente igual, pero se escribe diferente y tienen diferentes significados. Los 4 tonos de la lengua china son representados gráficamente por los siguientes 4 signos. Primer tono es una raya horizontal. El primer tono es alto y sostenido. Y las 6 vocales se pronunciaría así en primer tono. A, E, yi, wo, wu, yu, a, e, yi, wo, wu, yu. Segundo tono. El segundo tono es ascendiente, que sube del tono medio al tono más agudo, como esta gráfica, que sube del tono medio al tono más agudo. Las 6 vocales se pronunciaría en segundo tono así, de esta manera. A, E, yi, wo, wu, yu, a, e,
Tercer tono. El tercer tono desciende primero del tono medio hasta punto más bajo para ascender luego hasta el tono medio alto, como esta gráfica. Se pronunciaría así: a, yi, wo, wu, yu, a, yi, wo, wu, yu. Cuarto tono. El cuarto tono es un tono bajado de parte del más agudo hasta el punto más grave. Se pronunciaría así: a, yi, wo, wu, yu, a, yi, wo, wu, yu. Vuelvo a pronunciar las vocales en primer tono: a, yi, wo, wu, yu. En segundo tono: a, yi, wo, wu, yu. En tercer tono: a, yi, wo, wu, yu. En cuarto tono: a, yi, wo, wu, yu. Bueno, esto fue todo de la primera parte de la lección 1. Espero que le haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.